Bienvenidos una vez más al infinito. El Dr. Jacobo Grinberg es uno de los personajes más fascinantes que han existido en la historia reciente de México, considerado por muchos como el Einstein de la conciencia. Grinberg llevó el estudio de la psicofisiología más allá de los límites de la ciencia tradicional, con el fin de acercarse al potencial infinito del cerebro humano. Serio y meticuloso, profesor de la UNAM y director de un moderno laboratorio, Grinberg investigó y experimentó hasta demostrar los primeros indicios de la telepatía. Viajeros, descubramos juntos la misteriosa desaparición del Dr. Jacobo Grinberg. Jacobo Grinberg, de ascendencia judeo-mexicana, nació en México el 12 de diciembre de 1946, exactamente en la Ciudad de México, y según versiones de sus familiares, desde temprana edad manifestó interés en los fenómenos mentales. Sin embargo, decidió estudiar la mente humana a los 12 años, después de que su madre murió de un accidente cerebrovascular. A partir de ese momento, algo cambió en Jacobo. Posteriormente ingresaría a la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde fue un estudiante muy destacado. Comenzó a estudiar física y tenía una base en matemático-física, pero estando ahí, se sintió atraído por la psicología, y cuando cursó la carrera de psicología, sintió mucho interés por una rama de la psicología, que es la psicofisiología, que es la parte de la neurociencia, que estudia las bases orgánicas de la conducta humana, la interacción mente-materia, los procesos psicológicos como la conducta, la experiencia y la conciencia. Llegó a tal punto su interés, que fue a estudiar la maestría en Estados Unidos y doctorarse en el New York Medical College, con su trabajo sobre la electrofisiología del cerebro humano. Al regresar a México, Grinberg creó el laboratorio de la psicofisiología en la Universidad de Anáhuac. Para 1987 vendría uno de sus mayores logros, cuando fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Para esa época, Grinberg ya era un científico reconocido que fusionaba la ciencia con conocimientos ancestrales como el chamanismo. Uno de sus trabajos más reconocidos en este campo fue el de los fenómenos milagrosos, en el que siguió de cerca la labor de la curandera Bárbara Guerrero, conocida como Pachita. Grinberg formuló la teoría sintérgica, que sostiene de la experiencia de un espacio de energía continua casi imperceptible para el ser humano. Fue gracias a estas investigaciones que empezaron a surgir teorías sobre supuestos trabajos que Grinberg habría realizado junto a la NASA para el contacto con vida extraterrestre. Al haberse dado cuenta que existían fenómenos de la mente que iban más allá de lo que se podía explicar con la ciencia tradicional, Grinberg decide investigar por su cuenta propia estos fenómenos. Estando en una reunión con Margarita López Portillo, hermana del presidente de México de ese entonces, esta le pide que se pueda ir en algún momento a visitarla a la casa presidencial en la Ciudad de México, donde le presentaría a una amiga. Allí conoce por primera vez a Bárbara Guerrero, Pachita. Jacobo relata que empezaron a platicar y ésta le invitó a su departamento, donde ella hacía sus curaciones y operaciones psíquicas. Jacobo accede y relata que antes de llegar al departamento de Pachita, escuchó una voz en el pasillo que le dijo: «Te estaba esperando, Jacobo. ¿Por qué tardaste tanto?». Fue cuando por primera vez entró al departamento de Pachita y donde fue testigo de todas las increíbles operaciones de Pachita. Él empezó a entablar una conversación con Pachita y fue tan grata la impresión que tuvo que la visita, que duraría unos pocos días, se convirtió en meses. Estas experiencias le permitieron publicar el más popular de sus libros, Pachita, Milagro Mexicano. En la introducción de esta obra, Grinberg justificó así su publicación, que para muchos puso en riesgo su prestigio científico. Hace años tuve la suerte de conocer a Pachita. Recibí sus enseñanzas, compartí su trabajo y la acompañé en sus exploraciones. Esa mujer extraordinaria modificó mi percepción de la realidad y me puso en contacto directo con un mundo lleno de magia y poder. Fui testigo de una serie de acontecimientos asombrosos y me obligué a escribir acerca de ellos con la mayor exactitud posible. Este libro es el resultado de ese trabajo. Describí lo que vi tal como sucedió, sin modificaciones y con toda veracidad. Pachita era capaz de realizar verdaderos milagros, modificando el espacio-tiempo y la materia, al grado de poder materializar objetos, realizar trasplantes de órganos, diagnosticar enfermedades y curar a los enfermos que por cientos acudían a pedirle ayuda.
Cuando su trabajo con Pachita culminó en 1988, Greenberg procesó su experiencia con la curandera mexicana para construir una de sus teorías más representativas, la teoría sintérgica. Posteriormente, profundizó en el estudio de frecuencias energéticas que manifiesta el ser humano durante estados meditativos, que pueden ser medibles y por lo tanto comprobables. Su revolucionaria forma de abordar científicamente diversos aspectos de los mundos metafísicos a los que está expuesto el ser humano atrajo el interés de agencias militares de Estados Unidos, que en repetidas ocasiones propusieron a Greenberg trabajar para ellos, recibiendo invariablemente una negativa por parte del investigador. La teoría sintérgica y dermóptica, entre algunos de los estudios encabezados por Greenberg, se encontraban integrantes temáticas en torno a la relación de la mente con la materia. Las investigaciones iban desde el análisis y evaluaciones de las facultades paranormales, de brujos, yogis y chamanes, hasta la posibilidad de entrenar a niños con habilidades extrasensoriales. La telepatía era otro de los temas que más interesó a Greenberg, entendiendo este fenómeno como la transmisión de información entre dos cerebros separados en el tiempo y o el espacio. Su teoría sintérgica se refiere a una especie de matriz holográfica llamada latiz, que todo lo abarca. En este campo informacional, nada está separado, y es una especie de éter hiperinformativo que nuestro cerebro debe decodificar hebras de conocimiento para obtener como resultado lo que cada uno de nosotros concibimos como la realidad. Otra teoría original de Greenberg es la que refiere a la visión dermóptica, que es una habilidad extrasensorial que el científico estuvo trabajando con niños mexicanos. La dermóptica consiste en hacer una lectura sin necesidad de tocar absolutamente nada, solamente con los sensores que tenemos en las yemas de los dedos. Según sus conclusiones, los niños situaban su mente en el cerebro de otro ser y leían con quién arrastrar un disco duro a su ordenador. Greenberg había planificado extender estos estudios con niños mexicanos al Tíbet, en donde tenía proyectado realizar algunos talleres con niños de esa región. La misteriosa desaparición de Jacobo Greenberg fue el 8 de diciembre de 1944, una semana después de que tomara posesión como presidente de México. El miembro de la sociedad secreta Skull and Bones y agente de la corona británica, Ernesto Zedillo, quien llegó al poder tras el asesinato del candidato Luis Donaldo Colosio, desapareció misteriosamente. Algo inusual en el investigador fue no acudir a citas que tenía con sus alumnos y 2 días antes de emprender un esperado viaje a Nepal. Incluso no llegó a su fiesta de cumpleaños. Su esposa Teresa lo excusó informando que había tenido una reunión interesada en Campeche, algo que no dejó de extrañar a los invitados. Las sospechas comenzaron cuando su esposa llamó a uno de sus alumnos para encargarle el laboratorio, que era precisamente una tarea que Greenberg jamás delegaría. Aquellos que lo esperaban a su regreso de Tíbet en la fecha programada asumieron que se había prolongado su estancia en los lejanos Himalayas. Sin embargo, cuando el retraso pasó de semanas a meses, las personas más cercanas a Greenberg empezaron a preocuparse. Se hicieron llamadas a Nepal y a la embajada de la India, pero obtuvieron respuestas sobre su paradero que no esperaban, ya que no existía siquiera registro de que el investigador o su esposa hubieran dejado México. Tras alertar a la policía e incluso contratar a investigadores privados, la familia y amigos parecieron confirmar que la misteriosa desaparición era ya un hecho consumado en mayo de 1995. Los medios de comunicación informaron muy poco sobre la desaparición de Greenberg. Al parecer, el contexto de sus estudios fueron asumidos con un síntoma de excentricidad. En cambio, un buen grupo de conspiracionistas, así como algunos admiradores de su trabajo, difundieron múltiples teorías que buscan explicarlo. Su esposa Teresa, uno de los personajes que más enrareció la misteriosa desaparición, fue ella. No solo debió ser la última persona en verlo, sino que ocurrió en extrañas circunstancias. Para encubrir a esto, la ausencia de su esposo, ella dio explicaciones muy extrañas. Por un lado, justificó la ausencia del científico ante su madrastra diciendo que había ido a Campeche. Días antes, había canjeado un cheque de $1,000 y pidió al cuidador de la casa de campo que no se presentara, pues Greenberg había ido a Guadalajara. Teresa, quien supuestamente debía acompañar a Greenberg a Nepal, apareció el 24 de diciembre en la casa de Morelos, acompañada de otra mujer. Tras recoger utensilios de cocina, ropa y a su perro, se marchó. 5 días después, informó el propietario
que les alquilaba el departamento en la Ciudad de México, que dejaría el inmueble, decisión que sorprendió al arrendador, pues el contrato aún vencía 3 meses después. Nadie supo el paradero de Teresa hasta mayo de 1995, que apareció en casa de una tía que vivía al sur de Tijuana. Ahí pasó 2 semanas y luego también desapareció. Pasado un tiempo, su familia recién se enteró que Teresa estaba casada con Jacobo Greenberg, relación que jamás les había comunicado. Las sucesivas contradicciones y extraño comportamiento de Teresa provocaron que sea señalada como responsable directa, o al menos como cómplice de la desaparición de Jacobo Greenberg. Pero por otro lado, aparecieron versiones señalando que la Policía Judicial del Estado de Morelos encontró 2 cadáveres supuestamente correspondientes a Teresa y a Jacobo en estado de decomposición, pero que habían sido sobornados, para no decir nada sobre tal hallazgo. La extraña desaparición de Jacobo Greenberg ha dado pie a múltiples teorías. En un principio, se planeó la hipótesis del crimen pasional, aunque eventualmente la línea de investigación desarrollada por el comandante Clemente Pedilla apuntó a un agente del FBI y a otro del Servicio Secreto de los Estados Unidos, quienes, según un informante, se llevaron al Dr. Greenberg y a su misteriosa esposa, junto con los CPUs y los cerebros de sus computadoras, a la ciudad de Boulder City, en el estado de Colorado, donde Greenberg ya contaba con un historial oculto de colaboración con la Universidad de Boulder. Un hecho extraño, ya que Greenberg había tenido estas colaboraciones con la universidad en secreto. También se dice que su esposa era efectivamente un agente de la CIA, un agente encubierto. Se especula sobre la probable intervención de agencias de inteligencia estadounidense como la CIA y el FBI, que tras la negativa de Greenberg para colaborar voluntariamente con ellas, pudiesen haber optado por el secuestro con la anuencia del gobierno mexicano. En este caso, la intención habría sido aprovechar la experiencia y la información que Greenberg acumuló a lo largo de sus investigaciones para utilizarla a favor de las agendas que caracterizan estos organismos, la manipulación social y las psicotecnologías enfocadas con fines bélicos. La más descabellada de las hipótesis conspiranoicas es las que aseguran que existen supuestos testimonios que afirman que el 7 de diciembre de 1994, el último día en que Greenberg fue visto, los esposos fueron interceptados cuando se dirigían a su casa, al laboratorio de la UNAM, por 2 vehículos ocupados por hombres de raza caucásica que en unos pocos instantes sometieron y se llevaron a la pareja. Esta versión contradice la información de que Teresa fue vista en más de una ocasión después de esa fecha y que jamás mencionó nada al respecto, mientras que algunos creen que estos hombres pudieran ser agentes estadounidenses. Al mismo tiempo dan pauta para justificar la teoría de la abducción por los denominados hombres de negro. Otra de las hipótesis habla de las supuestas discordias que existían entre Greenberg y el antropólogo brujo Carlos Castaneda y sus seguidores. Se dice que Castaneda tuvo algo que ver con la desaparición de Greenberg, que incluso podría haberlo mandado a matar o lo habrían mantenido cautivo, pero no existen mayores evidencias que prueben este rumor. Otra teoría gira en torno a una probable iluminación o una especie de autoexilio en el cual Greenberg decidió replegar su búsqueda de algunas verdades trascendentales o bien envió su cuerpo a una otra dimensión. Los chamanes, cuando llegan al punto más alto de conocimiento y espiritualidad, abandonan su cuerpo para ser uno con el universo. Muchos afirman que esto fue lo que le pudo suceder a Jacobo. En 2016, alguien retiró dinero de una cuenta bancaria cuyo titular es Jacobo Greenberg. Hasta la fecha, su hija no ha podido averiguar la identidad de quien lo hizo. Desde que fue cesado del caso, Greenberg, el comandante Padilla, no ha podido volver a ejercer su actividad policial. En 2017, tras recibir presión pública a través del Freedom of Information, la CIA desclasificó 930,000 documentos con 2 millones de páginas sobre el fenómeno OVNI, experimentos psíquicos y proyectos de telepatía humana y el control mental, en interrogatorios de prisioneros, entre otras cosas, producidos entre las décadas de 1940 y 1990. Entre los documentos hay un artículo del Dr. Greenberg y su teoría sintérgica, y múltiples documentos que mencionan su trabajo, así como información sobre el proyecto Stargate, de habilidades psíquicas y sobrenaturales para uso militar y de inteligencia. Esto fue lo último que se supo del caso. Este repaso sobre la vida y obra y desaparición de Greenberg siembra mucho más interrogantes que respuestas. Solo se puede afirmar que el legado dejado por este investigador constituye
un acervo invaluable donde se muestra que la ciencia y la espiritualidad pueden caminar de la mano. Queda en todos nosotros aprovechar los conocimientos que nos dejó para honrar así los esfuerzos de un científico que no tuvo temor en romper paradigmas para la libertad a través del autoconocimiento. Pero dime lo que opinas en los comentarios, déjame tus teorías, recuerda seguirme en Facebook e Instagram, te dejo los enlaces en la descripción. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campana para que YouTube te notifique cada que suba nuevo video. Y recuerda, seguimos viajando hasta llegar al infinito.